Bueno, hoy vamos a tratar la elaboración lacaniana de la neurosis. Para comenzar, traemos a Leibson, quien va a postular que las neurosis son admisibles de ser pensadas en términos de desencadenamiento, ya desde Freud. La clínica de nudos lacanianas revela en gran parte que es posible llevar adelante este planteo, teniendo en cuenta que el desencadenamiento implica la ruptura de cierto equilibrio, de lo que Freud llamó salud aparente, y el estallido de cierto placer ignorado. El nudo representa la estructura y además viene a denunciar el intento de sortear un encuentro imposible. Parte de un primer desencadenamiento propio del estallido infantil de la neurosis, que logra reencadenarse con el actuar de la defensa. Este periodo de salud aparente es heredero de un encadenamiento que justifica la existencia de síntomas de la defensa primaria. Más tarde, debido al fracaso de la defensa, se produce un segundo estallido o desencadenamiento, el de la neurosis propiamente dicha. Desencadenamientos y encadenamientos, como vemos, forman parte de la trayectoria típica de la enfermedad. Freud, además, nos aporta otra cuestión fundamental. El desencadenamiento nace de la contingencia de los sucesos vitales del sujeto. El neurótico desencadena, estalla allí donde algo del orden del goce cae por fuera de su saber, donde la pregunta se le impone. En fin, el desencadenamiento implica la pérdida del lugar subjetivo y por ello coincide con la locura. Soler, la lección en la neurosis. Ahí donde el nudo se rompe es donde podemos encontrar el punto débil del sujeto y también allí donde se puede advertir el síntoma, lo que permite vivir al proporcionar una organización similar al goce, una satisfacción pulsional freudiana. Punto que mantiene el equilibrio al suplir la falta, pero que puede fallar y provocar la ruptura. Soler plantea que la neurosis es una elección forzada, siempre hay una pérdida a la vez que una alternativa. Que pueda hablarse de elección de la neurosis implica que hay una opción y que por ello, incluso en lo que se llamó la neurosis de destino, no hay, hablando con propiedad, destino. Esta expresión freudiana de elección de la neurosis anticipa una expresión de Lacan, la posición del sujeto de la cual nos dice uno es siempre responsable. Dora cayó enferma para conseguir que su padre eligiese entre ella o la señora K. Cayó enferma sobre un o ella o yo. Para el hombre de las ratas, Freud también lo formula precisamente así. Los primeros ataques de su neurosis adulta se desencadenaron cuando se trató para él de saber qué mujer elegir, o la mujer rica o la mujer pobre. Es notable que estos dos grandes ejemplos de neurosis freudianas, la llamada causa ocasional de la enfermedad, sea en sí mismo un problema de elección que el sujeto debe hacer, el hombre de las ratas, o el sujeto que intenta imponer a otro, Dora. Sea cual fuese esta diferencia, estos dos casos el sujeto retrocede frente a una alternativa. Con seguridad esto remite a otra alternativa, a otra elección, en este caso infantil. Freud la formula muy explícitamente en ambos casos. Para el hombre de las ratas se formulará o el padre o la mujer, y para Dora o el padre u otro hombre. Después de todo, Freud considera que esa elección se decidió de manera neurótica para nuestros dos sujetos. Se decidió en los dos casos por un rechazo de elegir, es decir, un rechazo a renunciar, porque resulta claro que elegir entre dos caminos es renunciar a uno de ellos. La solución neurótica es una solución que no es ni el renunciamiento ni la sublimación, es lo que Freud llama una solución de compromiso, o sea, a través del síntoma. El neurótico no es un sujeto que ha elegido, es un sujeto determinado por una elección, determinado por la elección de la no elección. El sujeto está determinado por la elección. Todo se juega en relación por una parte al objeto y por otra parte al significante. Vamos a hacer una leve comparación, no en profundidad, sino rápida, entre la histeria y la neurosis obsesiva. La histeria lo podemos ver en el estoy vacía de la histérica. El histérico es un sujeto que asume su división, hace más que asumirla, hace de ello un estandarte y opera en su nombre. El sujeto histérico exige la verdad. El sujeto, en este escenario, se presenta en el lugar del objeto. Esto es claro, lo que no le impide, ocasionalmente, hacerse representar por un sustituto. Sustraerse no quiere decir necesariamente escaparse, puede ser simple rechazo de consentimiento. El sujeto se ve allí como un objeto forrado,
con un objeto que está allí a su pesar. El beneficio de la sustracción es que produce un vaciamiento en el otro. Esquivándose, el sujeto provoca, en el doble sentido de producir y de hacer vibrar, la falta del otro. En esta intriga que construye o que sueña, el sujeto se completa con la falta del otro, con lo que Lacan llama el vacío del deseo. Necesita otra falta para poder obturar la propia. El histérico está dominado por el deseo y domina por el deseo. El histérico domina al otro por el deseo, es que así cree tenerlo, sopla la llama mientras el obsesivo apaga el fuego. El histérico opera frente a la falta del otro por vaciamiento. El histérico se asegura con un vacío, o sea, barrando al otro. También se caracteriza por ser un deseo insatisfecho y la pregunta de la neurosis histérica es ¿qué es ser mujer? Ahora vamos a hacer un breve punteo de la neurosis obsesiva. El estoy muerto del obsesivo implica una eyección del objeto del lugar del otro. La tendencia del obsesivo es dominar el deseo. El histérico domina al otro por el deseo. Es así que cree tenerlo entonces. Como decía antes, el histérico sopla la llama, mientras que el obsesivo apaga el fuego. El obsesivo intenta colmar la falta. El obsesivo también intenta colmar esa falta y se asegura de que no haya un lugar para ese vacío. También observamos el terror obsesivo. El obsesivo no es un ser de encuentro, es más bien un sujeto que se defiende contra el encuentro que se protege, se entierra llegado el caso, pregunta por la existencia y la muerte, o sea, la pregunta de la neurosis obsesiva va por el lado del ser y la muerte. También el deseo se posiciona siempre en dependencia de un otro. El obsesivo nunca logra satisfacer su deseo. Lacan señala que la neurosis obsesiva ocurre esto. El neurótico aleja el deseo, porque cuando el deseo se acerca, este deseo se desvanece. El deseo también en punto y en términos de agresividad. Entonces, en la elección de la neurosis, todo se juega en relación por una parte al objeto y por otra al significante. Como decíamos, en el histérico podemos verlo verbalizado en el estoy vacía y en el obsesivo en el estoy muerto. El histérico es un sujeto que asume su división, hace más que asumirla, hace de ello un estandarte y opera en su nombre. El sujeto histérico exige la verdad. Lacan dice, exige el ser, exige que el otro pague cierta cuota. El fantasma histérico, a nivel de fantasma de seducción, el más difundido en el sujeto histérico, sea hombre o sea mujer. El sujeto en este escenario se presenta en el lugar del objeto. Eso es claro, lo que no le impide ocasionalmente hacerse representar por un sustituto. En el fantasma pegan a un niño, lo que Freud demuestra es que el niño es el sustituto del sujeto. En ocasiones, esta es la otra mujer, quien no está en la escena en el lugar del sujeto. Pero en todos los casos, ya sea representado directamente o por un sustituto, el sujeto en la escena de seducción se representa en el lugar del objeto. ¿Y qué hace en este lugar? Sustraerse. Sustraerse no quiere decir necesariamente escaparse, puede ser simple rechazo de consentimiento. El sujeto se ve allí como objeto forrado, como un objeto que está allí a su pesar. La sustracción se ve aún más en lo que Freud aisló como la crisis histérica, la histérica que levanta su vestido con una mano en forma seductiva y la baja con la otra, ofrecerse y rehusarse a la vez al mismo tiempo. El beneficio de la sustracción es que produce un vaciamiento en el otro. Esquivándose, el sujeto provoca, en el doble sentido del término, producir y hacer vibrar, la falta del otro. En esta intriga que construye o que sueña, el sujeto se completa con la falta del otro, con lo que Lacan llama el vacío del deseo. Necesita otra falta para poder obturar la propia. Su punto de angustia no es que falte un significante en el otro, porque es en ese lugar que se aloja la presencia masiva de un otro terrorífico y mortífero, que generalmente es evocado como la madre. La madre de la histérica puede ser tema de idealización, pero no hay análisis que no descubra este núcleo de un otro terrorífico, lo que produce en ocasiones, cuando el sujeto se encuentra confrontado a este otro, que supone querer gozar especialmente de ella o de él, sujeto histérico.
Su punto de angustia es que en ese lugar podría producirse un cierto goce. Entonces, el histérico domina por el deseo. La tendencia, en cambio, del obsesivo es dominar el deseo. Como decimos, el histérico domina al otro por el deseo, es que así cree tenerlo, sopla la llama, mientras que el obsesivo apaga el fuego. Uno puede citar al obsesivo en términos de defensa, en nombre de la angustia de castración. El peligro es el peligro de la falta de otro. Pero allí, donde el histérico opera frente a esa falta por el vaciamiento, el obsesivo intenta colmarla. El histérico se asegura con un vacío, barrando. El obsesivo se asegura de que no haya lugar para el vacío. La traducción de esto, por empezar, lo que Freud y Lacan tomaron como la idealización del otro. Ya sea el padre o la dama, es un otro cuya falta está oculta. Evidentemente, para que esto sostenga o se sostenga, es mejor que ese otro no esté. O sea, acá también se refiere a la idolatría. Cuando tenemos un ídolo y lo conocemos, se nos cae esa figura, porque la idealización de nuestro ídolo o de nuestro héroe es sin la falta, por ejemplo. Este es un gran ejemplo. Este es un otro cuya falta está oculta, como decíamos. Evidentemente, para que otro se sostenga, es mejor que ese otro no esté, pero donde la aspiración a un otro muerto, en el sentido de fallecido, o un otro ausente. La idealización permite adorar sin riesgo, sin arriesgar encontrar lo que podría evitar al otro como deseo, o como goce contra lo que el sujeto obsesivo pone en juego en el amor. Hablemos ahora del terror obsesivo. El terror obsesivo, le salta cuando no la rabia, en el momento en que la cosa sería aquello de lo real que padece de esa relación fundamental inicial que compromete al hombre en las vidas del significante debido al hecho mismo de que está sometido al principio de placer, la dominancia del significante. Entonces, se asalta cuando no la rabia en el momento que la otra cosa que habita al otro aparece. Terror es una expresión del hombre de las ratas. Se manifiesta bajo dos formas, como un terror del otro cuando aparece del lado de una pareja y como el terror de los monstruos que tiene en la cabeza. Hay un ejemplo de los pensamientos de las obras del hombre de las ratas que sería: debes matar a la vieja, debes cortarle el cuello. Ese es un ejemplo del terror obsesivo. Y después lo come la culpa, el super yo. En la neurosis obsesiva se puede aislar muchos de estos imperativos que surgen así, en la rumiación mental. Entonces este terror es tanto un terror en sí mismo como del otro, terror de sí mismo como otro. Este terror hace contrapunto al horror histérico, aunque lo trate de modo diferente. Hay que señalar por otra parte que los monstruos no surgen siempre en la cabeza. Hay también en la neurosis obsesiva una dimensión de pasaje al acto, y a veces del pasaje al acto criminal, incluso a través de la muerte. El obsesivo vive entre dos torturas, de sí mismo y del objeto, en el sentido de su compañero preferido. El obsesivo no es un ser de encuentro, es más bien un sujeto que se defiende contra el encuentro, que se protege, se entierra llegado el caso. Hablemos ahora de la pregunta neurótica. La estructura de una neurosis es esencialmente una pregunta. Lacan contrapone a la neurosis a la psicosis, en tanto que el psicótico no se hace una pregunta, sino que tiene una respuesta que se presentifica antes que la pregunta pueda formularse. En el psicótico no hay duda, sino certeza, tal como puede verse en el caso Sheber, que tenía certeza sobre su sexualidad, se estaba transformando en la mujer de Dios. Para Lacan, la realidad del neurótico no es otra que la realidad del Edipo, la realidad del padre, en términos del nombre del padre. El Edipo, entre otras cosas, da respuestas a la distribución de los sexos, ordena la vida de manera fálica. En la neurosis contamos con el nombre del padre y el significante fálico que da significaciones, por las cuales podemos situarnos imaginariamente que somos en tanto mujer, en tanto padre o madre, en tanto vivo o muerto, en tanto relación con el partener sexual. La dimensión de pregunta implica al otro, al cual está dirigida, está ligada al reconocimiento simbólico. Cada vez que uno habla se dirige al otro y además le supone un saber. Dirigirse al otro implica una pregunta.
¿qué quiere el otro de mí? Esta es la pregunta neurótica. ¿Qué quiere el otro de mí? Tiene que ver con la metáfora paterna de qué quiere el deseo materno. Y el Edipo responde quiere falo. Pero estas respuestas van a ser fallidas, nunca son completas, y la neurosis van a ser diferentes modos de responder a ese conflicto edípico. Puede ser una histeria o una neurosis obsesiva. Si no se pasa por esto y no se inscribe el significante en nombre del padre, estamos en el terreno de la psicosis. Acá te voy a invitar a ver el video de la psicosis que está bien explicado. Donde la falta de todo este andamiaje ordenador de la vida se va a crear una realidad nueva. Estamos hablando ahí de psicosis. Ahora, la neurosis es una pregunta que toca un punto donde no hay respuesta. Lo simbólico no nos da respuesta frente a la sexualidad y la muerte, son un agujero en lo simbólico. Las identificaciones sostienen falsas respuestas a estas preguntas. Las preguntas neuróticas giran en torno a esos dos polos. La neurosis va a construir una respuesta para tapar ese agujero, una respuesta anticipada con un fantasma. O sea, a través del fantasma, del síntoma e identificaciones que van a funcionar como ese tapón al punto de agujero. El neurótico hace su pregunta neurótica, su pregunta secreta y amordaza con su yo, y usa su yo para hacer la pregunta, es decir, precisamente para no hacerla. Amordazada, ¿por qué? Porque no la termina de enunciar, no la hace para no encontrarse, y si la hace con su yo, es que hay desconocimiento de esa división subjetiva. La neurosis se mantiene estabilizada a través de la respuesta fantasmática. Lacan plantea que la pregunta neurótica se podría desencadenar, ya no hacérsela con su yo, sino desencadenarse y plantearse en términos de síntoma, que el síntoma, como sabemos, siempre nos viene a decir algo, nos está hablando, es el lenguaje del inconsciente. Una cosa es tener una pregunta amordazada y otra cosa es que se despliegue la pregunta a partir del síntoma. Y Lacan dice esto: en la medida en que esa pregunta, en tanto simbólica, fue despertada y no reactivada, en tanto imaginaria, se desencadenó la descomposición de la neurosis y se organizaron sus síntomas. Estos cobran valor de reformulación, de insistencia, inclusive de pregunta. La idea de Lacan acá es que esta pregunta puede activarse y sacarse del campo imaginario para situarse no en el yo, sino en los síntomas y en el sujeto. Necesidad y demanda. Deseo es aquello que excede la demanda, es la causa del deseo. Un viviente tiene necesidades. Estas, para que alguien se entere, tiene que pasar por la demanda, o sea, el pedido. Por ejemplo, el niño llora y la madre dice, es tal cosa, tiene hambre, por ejemplo. Sanciona eso a través del lenguaje y eso implica transformar la supuesta necesidad en demanda. Entonces, la demanda es la puesta en palabras de la necesidad. El que pone la necesidad en palabras siempre va a ser el otro del lenguaje. La idea de Lacan es que no toda necesidad queda incluida dentro de la demanda. No todas las palabras alcanzan para sancionar eso. Hay un resto, algo que no pudo ser atrapado por la cadena significante. Y justamente se trata del deseo, porque es aquello que excede a la demanda. La falta del otro es estructural. No podemos pensar al otro como una cadena significante plena, donde todo puede ser articulado, dicho, nombrado. Como no todo se puede decir, es porque hay un deseo. Para Lacan es casi equivalente a la vida. Si la demanda alcanzara a nombrar toda la necesidad, no habría una falta. Entonces se ve que el deseo, por estructura, no puede ser totalmente satisfecho tampoco, porque si no dejaría de haber deseo, y dejaría de ser deseo, porque no habría falta. Como no todo se puede decir, deseamos, y deseamos porque hay falta. Hay aquí una interesante frase de Sócrates que decía, solo deseamos aquello que nos falta, y si lo tuviéramos, no lo desearíamos. El deseo del otro, la falta de significantes en el otro, tiene una función en la economía subjetiva, permitir la diferencia entre el sujeto y el otro. En Freud se llama separación de bebé y teta. Entonces, lo singular de cada sujeto estará dado por el deseo. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete y deja un comentario. Nos vemos en el próximo.